Corrupción existe en todos lados, y sobre todo en algo que da tanto prestigio y dinero como lo son los deportes. Por eso siempre hay quien intenta hacer todo de la manera fácil. No vaya a ser que haya que esforzarse un poco. En honor a eso, vamos a repasar las 5 trampas en el mundo del deporte descubiertas. Número 5. El uso de sustancias dopantes en el deporte es un tema que está candente últimamente. Muchos quisiéramos ver a nuestros deportistas favoritos haciendo esas grandes hazañas de manera natural, y mientras que en disciplinas como el culturismo el uso de anabolizantes no está penado sino que más bien se incentiva a ello, en el mundo de los deportes la cosa no queda tan clara. Mike Tyson fue entrevistado por la ESPN sobre el caso de DJ Cooper. Cooper es un jugador de baloncesto que en el año 2018 dio positivo en embarazo, y es que este había estado usando la orina de su esposa para dar positivo en los test. Al Mike Tyson opinar de esto, dijo que él había hecho esto mismo en el pasado, hasta que un día su esposa le habló de la posibilidad de que diera positivo de embarazo. Fue entonces cuando empezó a usar la orina de sus hijos, usando unos genitales falsos llenos de orina. Él decía que los hombres comúnmente se incomodan al ver genitales masculinos. Lo que él hacía era mostrarle los genitales falsos al examinador. De esta manera lo incomodaría y este voltearía, y él podría echar la orina falsa sin ningún problema. ¿Es que debemos suponer que estos son solo casos aislados? Odom, exjugador de los Lakers, recurrió a los mismos métodos. Contó cómo él y su entrenador se pusieron a buscar genitales falsos por internet. Poco antes de llegar el examinador a su casa, este llenó los genitales falsos con la orina de su entrenador. Y es que esta es una práctica muy común en el deporte. Quienes hemos tenido relación con el deporte sabemos que el uso de anabolizantes es muy común. ¿Debemos suponer entonces que los que están en el top usan todos anabolizantes? Pues lo más probable es que sí. No tenemos más que ver el crecimiento de los récords olímpicos del último siglo, casualmente desde que se crearon los anabolizantes. Número 4. Ahora vamos a hablar de esgrima. Boris Onischenko fue uno de los atletas más destacados de la disoluta Unión Soviética. Empezó desde joven practicando natación y destacando rápidamente en esta. Con el pasar del tiempo, este se dedicó al pentatlón, en el cual se juntaban las disciplinas de tiro con pistola, esgrima, natación, salto y carrera. Tanto destacó que llegó a los Juegos de Montreal de 1976 como toda una leyenda. Al ver la facilidad con la que ganaba, empezó a despertar sospechas en la delegación británica. En su encuentro con Adrian Parker daba la impresión de que el sable no llegaba a tocarle. Más tarde, Jim Fox confirmó no sentir haber sido tocado cuando se encendió la luz que lo dio por derrotado. Obviamente pusieron una queja ante los jueces, quienes inmediatamente requisaron la espada de Onischenko. Al revisarlo se llevaron una gran sorpresa. Resulta que había todo un sistema de cableado y circuitos en la espada de Onischenko, con un botón que enviaba una señal eléctrica que activaba los sensores. En medio de vergüenza, este fue expulsado, y al día siguiente abandonó la Villa Olímpica. También por esto fue expulsado de la Federación Soviética de Pentatlón, y siempre nos quedará la interrogante sobre si eso es la misma práctica en las Olimpiadas pasadas. Por otro lado, la duda sobre si la Unión Soviética tuvo algo que ver. Sabemos que en esa época la Unión Soviética utilizaba cualquier logro deportivo como propaganda política, eso y muchas cosas más, y a pesar de que fue expulsado de la federación, no sabemos si la iniciativa fue suya o de alguien más. Número 3. Heinrich Odora Ratchen fue un atleta que compitió en la disciplina de salto de altura. Entre sus logros está haber conseguido un cuarto lugar en los Juegos de Berlín de 1936. Luego, en 1938, batió los récords mundiales de los campeonatos de Europa y Viena. Pero había algo extraño en esta competidora, y es que muchas compañeras notaban actitudes extrañas. Una de las cosas que para ellas eran llamativas era que en la ducha comunal nunca se mostraba desnuda. Aparte de que, en palabras de ella, sus rasgos físicos eran un poco extraños. Es que resulta que Dora en realidad era Heinrich, y todo ese tiempo fue un hombre vestido de mujer. Pero el hecho de vestirse de mujer no fue una iniciativa del propio Heinrich. Heinrich era alemán. Resulta que la mejor saltadora de Alemania, Gretel Beckmann, era judía, y esto representaba un inconveniente para el gobierno alemán, por lo cual con el objetivo de destacar en los Juegos Olímpicos decidieron usar un hombre y hacerlo pasar por mujer. En el mismo 1938 fue descubierto y arrestado, se le hicieron exámenes y se confirmó lo que hoy en día ya sabemos, era un hombre. Se le acusó de fraude y se le confiscaron todos los premios. Gretel Beckmann dijo que nunca sospechó nada, que si bien parecía una chica extraña y con actitudes raras, nunca sospechó que la realidad fuera que era un hombre. Pero como sea, las capacidades físicas de un hombre para este tipo de deportes son diferentes. Es por eso que existe la clasificación por sexos. Y volvemos a lo del caso anterior, gobiernos mezclando política con deportes. Y es que tras lograr por fin unas Olimpiadas en Alemania en Berlín 1936, estos pretendían mostrar la superioridad de sus políticas y su raza, al punto de obligar a un chico a hacerse pasar por mujer, solo porque no podían permitir que una judía se llevara el premio. Sin duda una época oscura. Número 2. En 1980, en el maratón de Boston pasó algo que dejó perplejos a todos. Una mujer cubana de nombre Rosy Ruiz ganó la maratón y hizo el cuarto mejor tiempo de la historia.
Oriunda de La Habana, esta llegó a los Estados Unidos a los 8 años. Al momento de ganar, era una total desconocida en el mundo de los maratonistas. Para mucha gente resultó inspirador. Una mujer humilde que viene de abajo, llega de la nada siendo una total desconocida y gana el maratón. Esta clasificó tras hacer un buen tiempo en el maratón de Nueva York. Lo increíble es que mejoró su tiempo entre un maratón y otro por 25 minutos. Y los que sepan un poco sobre esta disciplina sabrán que es algo muy difícil de creer. Muchos competidores empezaron a comentar que ellos nunca la habían visto en la carrera. Otros comentaron que cuando llegó no tenía rasgos de cansancio ni sudor. Tampoco parecía registrada en ninguna fotografía ni en los puntos de control. Y es que resulta que esta mujer prácticamente no había corrido la carrera. En algún punto se había desviado del camino y había tomado el metro, el cual la dejó a 1,5 kilómetros de la meta. De ahí todo lo que hizo fue llegar y actuar. A pesar de ser descubierta, ella nunca lo aceptó públicamente, aunque sí que muchos conocidos lo confirmaron por ella. Y es que resulta que cuando ella hizo trampa jamás pensó que iba a llegar en primer lugar, razón por la cual luego de terminar la carrera se le veía llorando de manera muy extraña. Y no fue descubierta automáticamente, sino que más bien la federación se fijaba más en los participantes masculinos, por lo cual su caso no recibió atención inmediata. Fue descubierta debido a que no parecía recordar ninguno de los lugares por los que se supone debía haber pasado, partes de testigos que la vieron tomando el tren, y por supuesto la opinión de los competidores expertos. Un caso muy curioso, la verdad. Número 1. Ahora repasemos uno de los casos de trampa más increíbles que existen. Situémonos en los Juegos Paralímpicos de Sydney en el año 2000. La selección española obtuvo medalla de oro en la modalidad para discapacitados intelectuales. Pero no fue solo la medalla de oro, es que pasó literalmente por encima de todos los participantes. La diferencia era tan exagerada que empezó a levantar sospechas. Tras unas exhaustivas investigaciones se descubrió la verdad. Resulta que en la selección española solo habían 2 jugadores con discapacidad. El resto no tenían nada, por lo cual estos habían estado haciendo trampa todo este tiempo. Ante esto el Comité Paralímpico Español retiró las medallas a los jugadores e inició el procedimiento legal. Pero ¿cómo fue que este suceso salió a la luz? Pues resulta que uno de los jugadores, Carlos Ribagorda, era un infiltrado que buscaba la verdad tras todo esto. Y este terminó descubriendo que esta no era la primera vez que la selección española hacía este tipo de cosas. Resulta que en el Mundial de Brasil de 1998 habían hecho lo mismo, y también en el Eurobásquet del año siguiente. Casos de trampa en los Juegos Paralímpicos se han visto siempre. Se han dado casos de nadadores que se amarran los brazos por días, para que cuando llegue el momento de la clasificación tengan la movilidad reducida. Desde eso hasta métodos para reducir el tono muscular. Hasta hay quienes incluso llegan a fingir una discapacidad a la hora de hablar. Esto es para que nos demos cuenta que ni siquiera los Juegos Paralímpicos están exentos de las trampas. Y eso ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.